En Altavoz presentamos ¿debería aumentarse el salario mínimo? Luego del fracaso de la ley Pulpín, ante la presión de las marchas de los pulpines, el presidente Ollanta Humala dijo que se evaluará elevar el salario mínimo para el segundo semestre del 2015. Pero la pregunta es, ¿debería subirse el salario mínimo? ¿Nos va a beneficiar esta medida? El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador para un periodo laboral determinado, en el caso del Perú, en un mes. En el Perú el sueldo mínimo es de 750 soles, luego de que fuera aumentado por el presidente Humala al inicio de su gobierno desde 675 soles. La población económicamente activa, más conocida como PEA, somos todos los individuos que participamos del mercado de trabajo, aunque no hayamos encontrado empleo aún. La PEA del Perú es de más de 16 millones de personas. Sin embargo, menos de un tercio de estas personas es formal. Esto quiere decir que solo a un tercio de la PEA se le puede aplicar el salario mínimo. Adicionalmente, solo el 5% de la PEA recibe sueldo mínimo, lo que significa que ante un aumento, solo ese 5% se vería beneficiado, si es que sus empleadores pueden pagar. Quienes argumentan a favor de la remuneración mínima se basan en dos puntos principales. El primero es que con el aumento del salario mínimo, los más pobres y más necesitados recibirían sueldos más altos y por lo tanto serían los más beneficiados, en contra de los empleadores que buscarían aprovecharse de sus necesidades. El segundo es que el aumento ayudaría a disminuir la desigualdad. Si los más pobres comienzan a ganar más, ello haría que la brecha entre los ricos y pobres disminuya. Pero, ¿esto se cumple? Un estudio realizado por el GRADE, el Centro de Políticas Públicas más importante del país, reveló que no. El aumento del salario mínimo no sube los sueldos de los trabajadores debido a la alta informalidad. Si más de 2/3 de la PEA es informal, esto quiere decir que si aumenta el sueldo mínimo, el pago a los trabajadores informales no tiene que aumentar, porque están al margen de la ley y el salario mínimo se da a través de una ley. Entonces, quienes son el objetivo del sueldo mínimo no sienten sus efectos. El salario mínimo es una valla, pero primero hablemos sobre control de precios. El control de precios es un mecanismo por el que el Estado impone montos determinados para los precios de bienes y servicios en un mercado determinado. Esto es lo que sucede con el salario mínimo. El Estado impone un precio a los trabajadores sin tomar en cuenta aspectos fundamentales del mercado. Consideremos al trabajador pobre en el Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o INEI, los peruanos más pobres producen 330 soles en promedio. Sin embargo, el Estado obliga a sus empleadores a pagarles 750 soles. Esto, más ETS y gratificaciones, suma a más de 930 soles mensuales. Entonces, tenemos a un trabajador que le produce a una compañía 330 soles, pero que le cuesta 930. ¿Cuáles son las opciones del empleador para no perder dinero? O no contrata al trabajador pobre, lo que significa que se quedará sin empleo, o lo contrata al margen de la ley, es decir, pasa a ser parte de esa porción de la PEA en el sector informal. Lo mismo sucede con todas las compañías en el mercado formal, por lo que la demanda por trabajadores pobres disminuye y por lo tanto hay menos puestos de trabajo disponibles. Entonces, ¿a quién favorece el salario mínimo si no es a los trabajadores más pobres? Resulta que la medida no es solo una valla para los trabajadores, sino también para los pequeños empresarios. Si tenemos a una persona que tiene una empresa y quiere formalizarse, eso quiere decir que tendrá que pagar todos los beneficios laborales y salario mínimo a sus empleados. El problema es que son pocos los que podrán pagar los más de 900 soles que cuesta un trabajador. Por lo tanto, los pequeños empresarios se verán condenados a quebrar o a trabajar en la informalidad. Esto favorece a los empresarios más grandes que sí pueden costear los 900 soles, pues el salario mínimo elimina automáticamente a su competencia del mercado formal, y no porque sean mejores o peores. Por último, ¿cuál es el contexto económico del país? El Perú creció el año pasado 2.35%, la cifra más baja desde el año 2009.
Esto quiere decir que actualmente no hay dinero como para subir los salarios. Entonces, amigo Pulpín, ¿tú crees que deberían aumentar los salarios?